La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Vimos la semana pasada como el sistema monetario castellano de la Edad Media, con sus reales, sus maravedíes y sus doblones, pasó a tener alcance global, gracias a la importancia que cobró la monarquía hispánica en todo el mundo durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y sobre todo gracias a la gran abundancia de plata que atesoraban las minas de las Indias, especialmente las del Perú y las de México, que fueron descubiertas por los españoles y explotadas con gran provecho durante todos estos siglos. Vimos también como el real de A8, una simple moneda de plata que había nacido en la Edad Media en Castilla, creada entre otras cosas para que los reyes castellanos se dotasen de medios de pago más o menos fiables en una época en la que la plata era escasa y por lo tanto muy valiosa. Estoy hablando de los siglos XIII, XIV. Pues bien, esta moneda, que había sido creada no con una idea tan grande en la cabeza, se terminó transformando en la primera divisa de ámbito global, es decir, la primera moneda que fue utilizada por gentes de todas partes del mundo, tanto que durante siglos fue deseadísima y con la que se podía adquirir cualquier cosa en cualquier parte del planeta. Daba igual que fuese en España, en América, en cualquier punto de Europa, en las costas africanas o en Extremo Oriente. La plata española, a través de sus reales de A8, le cambió la cara al mundo, como os contaba la semana pasada, y sobre todo le cambió la cara al comercio, que gracias a esa proverbial abundancia de metal precioso se hizo muchísimo más fluido y lo facilitó. A fin de cuentas, los seres humanos comerciamos siempre y en toda circunstancia, forma parte de nuestra naturaleza, no por nada, sino porque no tenemos de todo, estamos siempre incompletos y procuramos completarnos a través de lo que otros tienen, de tal manera que tendemos de manera natural al intercambio. Pero claro, esas relaciones que son naturales e innatas, ya digo, se hacen más rápidas, más habituales y sobre todo más eficientes cuando hay moneda de por medio. Y cuando la moneda además es reconocida por ambas partes, pues ya ni os cuento. Así que la plata esta de Potosí o de Zacatecas aportó toda la plata que le faltaba al mundo en aquel momento. Estoy hablando a principios del siglo XVI, que era muchísima. Estos reales españoles se mantuvieron con vida hasta ya bien entrado el siglo XIX. Fueron muy utilizados tanto en la propia España, por supuesto, como en toda América, desde el norte hasta el sur. Y luego, durante la centuria anterior, durante el siglo XVIII, vivieron incluso una segunda edad de oro, que los monarcas de la Casa de Borbón, plenamente conscientes de ello, trataron de racionalizar su sistema monetario y mantener el valor de la moneda. Todos esos desórdenes monetarios que había padecido España y su imperio durante el siglo XVII, pues pasaron a ser cosa del pasado y en el siglo XVIII, y España y sus dominios se convirtieron en algo parecido a una balsa de aceite monetario. La verdad es que lo consiguieron. El siglo XVIII fue un siglo de estabilidad monetaria y de relativa prosperidad. El punto álgido de estas reformas borbónicas, hicieron muchas, pues bien, de las reformas borbónicas relativas a la moneda, fue el largo reinado de Carlos III, que fue del año 1759 al 1788. El llamado Rey Ilustrado no solo intentó mantener el valor del real, cosa que lo consiguió, por cierto, sino que quiso favorecer el comercio y poner orden en un sistema monetario que tenía infinidad de denominaciones y que lo hacía hasta cierto punto incomprensible y bastante ingobernable. Fruto de ese esfuerzo nació el primer Banco Nacional, una entidad con la que con el paso del tiempo pues terminaría convirtiéndose en el Banco de España. Con el paso del tiempo, de poco tiempo, a mediados del siglo XIX ya se transformó en el Banco de España. El Banco de España se convertiría en el emisor de la moneda española por excelencia, al menos de los tiempos modernos, la peseta. Para saber cuál fue el punto fundacional de este Banco Nacional de San Carlos, del que os hablaba justo al terminar el programa de la semana pasada, hay que irse un poquitín antes, hay que irse a mediados del siglo XVIII, antes de que Carlos III llegase al trono, hay que irse a mediados de siglo, a los tiempos de Fernando VI. En aquel momento la Hacienda Regia quiso poner fin a los abusos que perpetraban los cambistas y los banqueros que efectuaban los pagos en las principales plazas de Europa, descontando muchísimo
muchísimo, descontaban hasta el 20% de los efectos, y esto al rey, y especialmente a los oficiales del rey, les enfadaba bastante. Así que para ello se fundó en el año 1751 la Oficina del Real Giro, así es como la llamaron. Esta oficina funcionó muy bien, funcionó durante el resto del reinado de Fernando VI, que murió en el año 1759, murió de pena, por cierto, y murió de pena y sin herederos, así que tuvo que venir su hermano desde Nápoles, su hermanastro, o medio hermano, era hermano de padre pero no de madre, estaba reinando en Nápoles y tuvo que venir a España y hacerse cargo del reino que había dejado desatendido por causas de orden mayor su hermano Fernando. Bien, una de las razones por las que Carlos III quería reinar es porque era un tipo francamente activo. Lo había sido en Nápoles, siendo joven, y lo sería en España durante 30 años, porque su reinado fue bastante largo, duró no 30, pero sí 29, y tenía muchas reformas en la cabeza. Era un tipo muy inquieto. Él sabía elegir, además era un gran jefe de personal y sabía elegir a los ministros. Tuvo un equipo. Su hermano Fernando VI también tuvo a gente de primer nivel a su alrededor, pero tuvo bastante menos tiempo, de tal manera que Carlos III, con 30 años por delante, se preocupó de que le rodeasen, no sé si los mejores, pero sí ministros de cierta talla. Uno de ellos fue Floridablanca, que unos años después de que Carlos III llegase al trono, propuso la creación de un banco del que se pudiese servir el rey para sus gastos. Ya existía esta oficina del Real Giro, que se había puesto en marcha, como os he dicho, en 1751, pues era convertir esa oficina en un banco completo. Un banco privado, por supuesto, que hiciese préstamos a la hacienda pública cuando necesitase esos mismos préstamos y que se los hiciese en condiciones ventajosas. Eso era muy importante, porque de otra manera el rey estaba expuesto pues a lo que siempre habían estado expuestos los reyes, a ir a un banquero, ya fuese español o extranjero, que le pusiese las cosas difíciles o les exigiese mucho interés, y entonces el rey, que andaba necesitado de dinero, tuviese que endeudarse. Luego al final pues esas cosas terminaban en la bancarrota, como había sucedido a lo largo del siglo XVII, del XVI y del XVII. Bien, esta hipótesis de que el rey iba a necesitar gastos y por lo tanto necesitaba un banco, esta hipótesis de Floridablanca, se transformó pronto en realidad. En el año 1779, el rey Carlos III, declaró la guerra a Inglaterra. Se la declaró a cuenta de la independencia de Estados Unidos. La guerra había empezado en el año 1776 con la declaración de independencia de los padres de la patria, de los actuales Estados Unidos. Los ingleses fueron a reconquistar el terreno perdido y especialmente Francia, aprovechó que la ocasión la pintaban calva para aliarse con Washington y los suyos, y ya de paso arrastró esta guerra a España. Como los reyes de España y Francia eran primos, pues le debió decir: a ver si nos echamos una mano, y si los ingleses pierden en Norteamérica, pues eso que ganamos, porque les debilitaremos. Es como se pensaba entonces, y bueno, es como se sigue pensando ahora, tampoco nos vamos a extrañar. Muchas veces los políticos de nuestro tiempo, bastante a menudo, aprovechan que el contrario tiene un problema en otro lado para explotar ese mismo problema. Y eso mismo es lo que hicieron los reyes de España y de Francia, es decir, Luis XVI y Carlos III, cuando los Estados Unidos decidieron independizarse. España, como ya digo, se puso del lado de los rebeldes, pero claro, eso costaba dinero. Y cuando el rey necesita dinero, y no lo tiene, cosa que desde luego ningún rey ha tenido nunca para pagar una guerra larga y sostenida, en este caso además era una guerra muy lejos, era en Estados Unidos, pues necesitó emitir deuda pública. La Hacienda Real, decidió que había que emitir papel, como fuese, porque le hacían falta fondos, y emitió unos títulos, mejor dicho, llamados vales reales. Los emitió para que los inversores, llamémoslos así, pues se animasen y, mejor dicho, se atreviesen, creo que ese es el verbo adecuado, porque con la deuda pública hay que atreverse, se animasen a comprar estos títulos, estos vales reales, y el rey se viese con dinero para afrontar esta guerra tan lejos en los Estados Unidos, o en lo que estaba empezando a ser los Estados Unidos. Así que un financiero español, que por aquel entonces pasaba sus mejores momentos, un tipo llamado Francisco Cabarrús, este fue el creador de la Real Compañía de Filipinas, pero además de eso tenía otras muchas empresas e industrias, era uno de los hombres más ricos de España en aquel momento, corrió a comprar una generosa cantidad de vales reales tan pronto como se enteró de que se habían puesto a la venta. Y una vez hecho eso, recuperó la idea de unos años antes del conde de Floridablanca.
¿Cuál era esa idea? Pues os la acabo de decir, fundar un banco, es decir, convertir la oficina del Real Giro en un banco bajo protección real que respaldase los vales o cédulas emitidos por el propio banco, por el propio Estado, perdón. Es decir, un banco que se dedicase pues, a lo que se había dedicado él de una manera informal. Simplemente convertir esa oficina en un banco que se encargase de financiar a la corona y de hacerlo de manera, como os decía antes, ventajosa. Y así es como nació el Banco Nacional de San Carlos. Nació en el año 1782, llegó un poco tarde, eso sí, porque justo se acababa ya en 1783, se acabó la guerra en los Estados Unidos, pero bueno, lo primero que hizo fue emitir 52 millones de reales en papel. Estos 52 millones de reales fueron los primeros billetes de la historia de España. El primer papel moneda. Eran 100% reembolsables en metálico a la presentación del papel. Es decir, lo comprabas y a la vuelta de 6 meses querías que te devolviesen el dinero y te lo devolvían. Era pues lo que fue hasta hace no tanto, hasta después de la Guerra Civil. Los billetes valían su cantidad en oro al portador, al que llevase el papel hasta el Banco de España. En principio, en teoría, ya digo, se lo tenían que reembolsar en metal. Ya digo, este es un plan. Esto es siempre que se ha emitido papel moneda, la idea era esa, no es más que un certificado de depósito. Claro, una cosa es el plan, la teoría, y otra bien distinta es la realidad. En el caso del Banco Nacional de San Carlos y estos vales que habían emitido en papel, estos reales en papel, pues sucedió lo que tenía que suceder. Y es que el banco había emitido más papel, más cédulas de las que podía respaldar. Y además luego sucedió otra cosa que no sé yo cómo no se lo figuraron, pero bueno, el hecho es que sucedió y era fácil de imaginar. Y es que se puso de moda falsificarlas. En el año 1780 pues no había los métodos antifalsificación que existen en nuestros días y estos papeles pues bastaba con tener una imprenta, algo de ingenio y la suficiente caradura como para falsificar tantos vales reales como uno quisiese. Así que la población, que de natural es bastante desconfiada y sobre todo en todo lo que toca a temas de dinero, pues lo rechazó. Simplemente además no necesitaban billetes. Si algo abundaba en la España de la época, era la plata. España era un país muy rico en plata porque seguían llegando, la plata había seguido llegando a lo largo del siglo XVIII a América y seguía llegando en aquellos momentos. Así que después de unos dimes y unos cuantos diretes, Francisco Cabarrús acabó en la cárcel, lo cual no está mal. De vez en cuando meter a algún banquero en la cárcel es siempre una buena idea porque algunos se pasan de listos y tienen la mano demasiado larga. Así que Cabarrús acabó en la cárcel, no estuvo mucho tiempo, eso es cierto, al final consiguió el perdón real unos años después, pero sí estuvo unos cuantos años en la cárcel, ya que creo que fue a partir del año 1790. Pero vamos, a pesar de que Cabarrús terminó en la cárcel, el banco siguió existiendo durante unos cuantos años más y fueron unos años además muy convulsos, porque desde 1793 hasta 1813, es decir, 20 años, el país estuvo en guerra, primero del lado de Napoleón y luego contra Napoleón. Y eso ya le dio la puntilla al Banco de San Carlos, bueno, y en general al Banco de San Carlos y a toda la economía española. No hay país que aguante 20 años de guerra seguidos, especialmente los últimos, que fueron una guerra que se libró dentro de las fronteras de la propia España. Fue la Guerra de la Independencia. Así que al acabar esta última guerra, esto ya fue en el año 1814, se vivía un auténtico caos monetario, una ruina económica y un auténtico caos monetario. En España existían en aquel entonces tantas denominaciones, que eran denominaciones de monedas, que era necesaria, como ya os comentaba la semana pasada, a principios del siglo XVIII, justo al final de la Guerra de Sucesión, en España tenemos la manía, o no tanto, espero, este siglo lo hemos empezado bien y el anterior también, pero sí es cierto que los siglos XVII y XVIII se empezaron con guerras. Bueno, pues en la del siglo XVIII el país quedó, ya os digo, en la ruina. Y se hizo falta, como el del siglo anterior, hacía falta una guía de conversiones para saber el valor de cada una de las denominaciones. Había de todo. Hoy, de hecho, si tuviéramos que realizar un pago como lo hacían nuestros quintos abuelos, nos volveríamos locos. Había reales de plata, reales de vellón, realitos, medios reales, escudos, medios escudos, pesos duros, reales de A2, reales de A8, doblones, medios doblones, doblones de A4, bueno, y un largo etcétera, que si os lo digo, pues me hará falta todo el programa, además de las monedas que habían acuñado los franceses durante su presencia aquí, en tiempos del rey José I Bonaparte, que habían acuñado luises, habían traído la unidad monetaria francesa y se la habían trasladado directamente a España. Por lo tanto, existía una variedad de monedas prácticamente infinita.
Los acontecimientos políticos tampoco dejaban paz y tranquilidad para acometer las reformas que tanto la economía española como, por supuesto, el sistema monetario necesitaban. Entre el año 1810 y 1825 se abrió otro ciclo bélico, esta vez en América. Los 4 virreinatos americanos, es decir, Nueva España, Perú, Nueva Granada y el del Río de la Plata, se independizaron todos a la vez, alumbrando de golpe unas 20 repúblicas, que nacieron, pues ya digo, prácticamente a la vez. Solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas se salvaron de aquel incendio. Hubo que esperar a la fase final ya del reinado de Fernando VII para que se acometiesen algunas de esas reformas que la economía estaba pidiendo, pues estaban pidiéndolas desde finales del siglo XVIII, pero hasta más o menos 1828-29 no se empezaron a acometer. Así, en el año 1829, el Banco Nacional de San Carlos, que estaba completamente en bancarrota, decidieron que lo mejor era liquidarlo y se creó el llamado Banco Español de San Fernando, con idénticos cometidos y debidamente capitalizado por nuevos accionistas. Le llamaron San Fernando porque el rey se llamaba Fernando VII, entonces pues en honor a su patrón. El caso es de San Carlos, pues le habían llamado Carlos porque el rey se llamaba Carlos. 2 años más tarde se fundó la Bolsa de Madrid, esta fue en 1831, fue de hecho una de las primeras bolsas del mundo. La de Nueva York se había fundado poco antes, en el año 1817, la de Milán en 1808, la de Londres en 1804, la de París es muy anterior, es del año 1724, y la de Ámsterdam, que fue la primera de la historia, es del año 1602. Pero vamos, de las bolsas ya podríamos llamarlas napoleónicas o postnapoleónicas, es de las primeras, la Bolsa de Madrid, y se fundó con la idea de animar un poco la economía. En 1831 le quedaban solo 2 años de reinado a Fernando VII, y España demostró que era capaz de salir de un problema y meterse en otro acto seguido. Así que tras las guerras de independencia americanas estalló la Primera Guerra Carlista, que se extendió del año 1833 a 1840, durante toda la minoría de edad de Isabel II. Estaba como regente su madre primero y luego vino el general Espartero. El hecho es que las guerras, como ya os he dicho en muchas ocasiones, no son buenas para la economía. La inestabilidad en general tampoco es buena para la economía, y todo lo que es malo para la economía es malo para la moneda, es automático. Cuestan dinero, los reyes o los contendientes se ven obligados a paralizar la producción. Y eso al margen de que muera gente, que eso es lo peor, indiscutiblemente. Pero vamos, para donde lo agarremos. La guerra es un horror desde cualquier punto de vista y la moneda no es una excepción. De hecho, la Primera Guerra Carlista, una de las cosas que hizo fue retrasar de nuevo el ajuste monetario, que no se empezó a abordar hasta ya el año 1844. Y fue en aquel momento, ya había terminado la Primera Guerra Carlista, ya la Isabel II había llegado a la, entre comillas, mayoría de edad, porque seguía siendo a pesar de todo una niña, pero al menos era reina oficialmente, pues se decidió crear un nuevo banco central. Esta vez ya sin nombre de santo ni de santa, porque se llamaría Banco de Isabel II. Convivía, en principio, junto al Banco Español de San Fernando, más 2 nuevos bancos emisores que habían creado, uno en Barcelona y el otro en Cádiz. Pero el grande, o el más importante de todos, en principio iba a ser este de Isabel II. Su inspirador fue un tipo que se hizo muy famoso en la España de la época y que todavía su nombre sigue siendo conocido. Me refiero al Marqués de Salamanca. Este era un industrial malagueño que se dedicaba a todo. Era realmente, como había sido Cabarrús a finales del siglo XVIII, pues el Marqués de Salamanca era el hombre más rico de España a mediados del siglo XIX. Este se dedicaba a las finanzas, se dedicaba también a la construcción, se dedicaba a los ferrocarriles. A Salamanca le debemos, por ejemplo, pues el barrio que lleva su nombre en Madrid, el barrio de Salamanca, que no se debe a la ciudad de Salamanca, sino al Marqués de Salamanca, es el más exclusivo de la ciudad hoy en día. También le debemos la línea férrea entre Madrid y Aranjuez, que fue la segunda de España, tras la de Barcelona a Mataró, que se había abierto en 1848. Bueno, ahora que lo pienso, la segunda no, la tercera, si contamos la línea Habana-Güines, que se había abierto en Cuba en 1837. En aquel entonces Cuba formaba parte de España y, por lo tanto, la línea Madrid-Aranjuez sería la tercera, pero de los límites de la España actual fue la segunda. Bueno, pues él financió y puso en marcha esta línea entre Madrid y Aranjuez, pues casi como un regalo a la reina, para que la reina pudiese ir desde su palacio en Madrid hasta el Palacio de Aranjuez, que era un
palacio que los reyes utilizaban desde ya muy antiguo como palacio de recreo. Aranjuez está al sur de Madrid, creo que son unos 40 o 50 kilómetros al sur de Madrid, y es un lugar muy agradable, especialmente para pasar la primavera. Bueno, el hecho es que Salamanca se había hecho rico, bueno, con sus actividades mercantiles, que fueron muy sustanciosas, pero se había hecho millonario dando un pelotazo histórico en la Bolsa de Madrid. Esto fue en ese mismo año, en 1844, de un pelotazo gracias a información privilegiada que le había llegado desde arriba, lo que hoy se conoce como insider trading. La cuestión es que en un solo día, en una sola jornada bursátil, ganó 30 millones de reales. A ver, para que os hagáis una idea de lo que eran 30 millones de reales en 1844, el capital fundacional del Banco Isabel II ese mismo año fue de 100 millones de reales. Es decir, ganó en un día un tercio del capital fundacional del Banco Central. Esto para que nos hagamos una idea del pelotazo, de la dimensión del pelotazo. Bien, el Banco de Isabel II, que nació con muchas ganas, luego duró muy poco, apenas 12 años, en el año 1856 se fusionaron los dos bancos vascos centrales que había, el de San Fernando, que había sido fundado en tiempos de Fernando VII, y el de Isabel II, dando origen al Banco de España, que hoy sigue existiendo, se sigue llamando igual, tiene página web incluso, aunque es básicamente hoy ya casi es un gabinete de estudios, pero bueno, sigue existiendo y está integrado dentro del eurosistema, es decir, está integrado dentro de lo que es todos los bancos centrales de la zona euro, porque las monedas actuales que utilizamos actualmente, el euro, lo emite el Banco Central Europeo. Pero bueno, como entidad y como banco sigue existiendo. Bien, poco antes, nos hemos puesto así de manera muy rápida en el año 1856, pues muy poquito antes, en 1849, exactamente el 19 de julio, doy la fecha exacta porque me parece que es una fecha importante, se había implantado en España, por ley, por un decreto ley, se había implantado el sistema métrico decimal para todas las unidades de medida del país. Esto es algo que estaban haciendo pues todos los países de Europa, con excepción del Reino Unido, que todavía no sé si oficialmente puede ser que lo utilice, pero vamos, los británicos siguen empleando el sistema imperial y por supuesto los Estados Unidos. El resto de países de Europa se fueron poco a poco apuntando al sistema métrico decimal y lo hicieron además por ley. En España, que había, así os he dicho antes que había un lío de monedas, pues también había un lío de medidas, porque no es que hubiese muchas, sino que además eran regionales, pues esto las unificó. En España se hizo en 1849, en Portugal, por ejemplo, se había hecho unos años antes, creo que en 1839, pero vamos, se fue haciendo en todos los países de Europa paulatinamente a lo largo del siglo XIX. Esto, el sistema métrico decimal, afectaba directamente a las monedas, por lo que se decidió que las equivalencias de las nuevas emisiones fuesen en base 10. Hasta este momento, y creo haberlo dicho, no sé si en el programa anterior o en el otro, os decía que era un poco lioso, porque de pronto te decían que un real valía 12 maravedíes o 26 maravedíes y entonces te volvías loco a la hora de hacer equivalencias y de hacer comparaciones entre las monedas. Así que esto de convertir todas las medidas en base 10 facilitaba bastante los cálculos. La unidad básica, conforme a esta nueva reforma que trataron de ensayar en 1844, sería el real no de A8, el real de plata. Porque el real de A8, aunque se seguía empleando porque se habían emitido muchos a lo largo de los siglos, pero bueno, el real de plata. Pero vamos a utilizar la denominación que todos los españoles conocen y que la moneda sea de plata. Así que 100 reales harían un centén de oro. Esto era, como veis, una cosa muy sencilla. Esta ley se aprobó sin demasiados problemas. A la reina le parecía bien, era una niña, así que tampoco podía opinar mucho, pero bueno, parecía razonable. Y era una ley muy lógica, se estaba haciendo más o menos lo mismo en prácticamente todos los países de Europa, pero no se hizo efectiva. ¿Por qué? Pues porque el gobierno cayó poco después de ser aprobada, el gobierno cayó y al siguiente que vino después no le parecía bien. Una vez más, como veis, se dejaba la reforma monetaria para mejor ocasión. La cuestión es que en el año 1846 estalló la Segunda Guerra Carlista, que duró 3 años, hasta 1849. Habría además 2 alzamientos carlistas posteriormente, uno fue en el año 1855 y otro más en el año 1860, este último a cargo del capitán general de Baleares, que envió un contingente militar a la península. Pero en San Carlos de la Rápita, esto está en la desembocadura del río Ebro, en el Delta, en la provincia de Tarragona, pues allí se le amotinó la tropa
y el golpe fracasó. La cuestión es que, como veis, era imposible realmente durante esos años ponerse con nada serio, ni con ninguna reforma en serio, porque si no estallaba una guerra, pues algo amenazaba hacerla estallar, ya fuese un golpe de Estado, que hubo unos cuantos, un sargentazo, problemas múltiples que había en política, cambios de gobierno o directamente pronunciamientos pues como este mismo del capitán general de Baleares del que os acabo de hablar. Así que se fue dilatando este asunto hasta que en el año 1864 el ministro de Hacienda, que era un tipo de Santander llamado Pedro Salaverría, acometió por fin una reforma y la consiguió llevar adelante. Este la centró en el escudo de plata. Ya olvidaban el real, o por lo menos lo dejaban más abajo. El escudo de plata pasaría a ser la unidad base. La mitad de un escudo sería una peseta y una décima parte de un escudo sería un real. Punto. Eso sería todo. La moneda de oro sería, ojo, el escudo, tanto el escudo como la peseta y el real serían de plata, y luego la de oro sería el doblón, que se correspondería con 10 escudos, con fracciones de 2 y 4 escudos. En fin, yo creo que era un sistema este de Salaverría bastante razonable. Tenía el escudo como moneda base y a partir de ahí se subía y se bajaba. En bimetálico, en oro y en plata, una cosa bastante equiparable a lo que, por ejemplo, se estaba haciendo en Francia en esos mismos años. Fue, a mi juicio, una intención bastante loable, ya que las monedas de plata y de oro estaban hasta ese momento, o tenían hasta ese momento, padecían una gran heterogeneidad. Había hasta 21 clases en circulación de diverso nombre y ley. Era realmente una locura. Hasta esta época anduvieron nuestros abuelos con los libritos de conversiones, porque no sabían muy bien. Cada vez que les daban una moneda, querían saber qué es lo que les habían dado. Y para eso era necesario conocer la conversión exacta, la equivalencia exacta. Pero nada, esta reforma que se sacó adelante y se aprobó en el año 1864 volvió a naufragar. Y lo hizo a pesar del ministro Salaverría. Es decir, que las aguas de la política, que habían estado durante muy poquito tiempo remansadas, volverían a agitarse. ¿Por qué? Pues porque en el año 1868, 4 años después de esta reforma, una revolución a la que dieron el sobrenombre de Gloriosa, derrocó a Isabel II, y a eso lo siguieron 6 meses de auténtico vértigo. Bueno, más que 6 meses, fueron 6 años, que se le llama el sexenio revolucionario. La cosa es que tras esta revolución, que Isabel II se tuvo que exiliar, se exilió a Francia, le pilló cerca porque el destronamiento le pilló en San Sebastián, pasando las vacaciones, y de San Sebastián a la frontera francesa hay solo unos pocos kilómetros, así que nada, tomó un carruaje y se dirigió a su exilio, del que ya no saldría pues hasta su muerte, que se aconteció muchos años después. La cuestión es que durante estos 6 años pasó de todo. Hubo 2 gobiernos provisionales, una república y el breve reinado de Amadeo de Saboya. De lo primero que se ocupó el gobierno provisional, esto para que os hagáis una idea de que el problema estaba ahí, y además era un tema del que se hablaba bastante, fue el gobierno provisional, lo dirigía tanto el primero como el segundo, que fue al final de este periodo, lo dirigía el general Serrano. Pues de lo primerito que hizo, nada más conformarse este gobierno en octubre de 1868, fue de la moneda. 11 días tardó el ministro Laureano Figuerola en decretar una nueva reforma monetaria. La nueva unidad base no sería ya el escudo, sino que sería la peseta, que se dividiría en 100 céntimos. Punto. Ahí estaba todo. Era todavía más simple que la de Salaverría. Era una reforma que quería alumbrar una moneda moderna, con conversiones decimales y todo además no solo ya para que los españoles dejasen de hacerse el lío con las monedas, sino porque en aquel entonces se acababa de fundar en 1865 una unión monetaria, la llamada Unión Monetaria Latina, que había puesto en marcha la Francia de Napoleón III, la había promovido por lo menos junto a los gobiernos de Italia y de Bélgica. Los franceses querían en aquel momento, este fue el gran momento de oro de Gran Bretaña, del Imperio Británico, y como tal, pues su moneda era la más apreciada y la más valorada del mundo, y los franceses, que miraban eso con recelo, querían competir con ellos, querían competir con la libra esterlina, que era una moneda de puro patrón oro.
En cambio, el francés era de patrón bimetálico, como en España, de tal manera que esta iba a ser, en origen, iba a ser la competencia, esto de la Unión Monetaria Latina. Pues bien, la idea era que la peseta española entrase dentro de la Unión Monetaria Latina y estas mismas pesetas de plata se pudiesen aceptar en cualquier país dentro de esta Unión Monetaria, es decir, Francia, Bélgica, Italia o Suiza, que también entró dentro de la Unión Monetaria Latina. Esta unión terminó al final disolviéndose, pero bueno, la intención la tuvieron, intentaron ponerla en marcha y una de las razones por las que fracasó por muchas razones, pero una de ellas fue que su principal promotor, que había sido Napoleón III, fue destronado después de la batalla de Sedan contra los alemanes, que dio lugar al Segundo Imperio Alemán y que acabó con el Imperio francés, con el segundo y último Imperio francés, porque luego a partir de ahí pues ya llegaría la República Francesa, que no se ha ido desde entonces. Bien, volviendo a las monedas españolas, ese mismo año, el año 1868, se acuñaron las primeras pesetas nuevas. ¿Y por qué digo nuevas? Porque digo pesetas nuevas y no las primeras pesetas sin más. Digo nuevas porque el término peseta no era extraño a los españoles de la época. Es decir, que cuando Figuerola anunció el nombre de la moneda, a nadie le extrañó. Había monedas denominadas como peseta desde hacía mucho tiempo, desde principios del siglo XVIII. Durante la Guerra de Sucesión, a principios del siglo XVIII, repito, el archiduque Carlos de Austria había acuñado en Barcelona unas pequeñas monedas que los barceloneses dieron en llamarlas pesetas. Es decir, traducido al castellano, piececitas vendrían a ser, una cosa así, por su pequeño tamaño, básicamente. Piesetas vendrían a decir los catalanes de la época. Estas piesetas del archiduque Carlos eran reales de a2 en plata. Y esas monedas, pues después de la guerra, se siguió pagando con ellas, siguieron circulando, pasaron a Castilla y fueron denominadas tal y como se las conocía en Cataluña, lo único que castellanizándolas. De ahí así nació el término peseta. Los originales se escribían con cedilla, que es una letra, una especie de S suave, la pronunciación, que el castellano perdió hace ya mucho tiempo. La cuestión es que para mediados del siglo XVIII, estas pesetas, estas piececitas, eran ya de uso relativamente común. Yo, si miramos los libritos de correspondencias entre monedas, se definía en el año 1849, en tiempos de Fernando VI, se definía la peseta como, y esto es textual, moneda de 2 reales de plata en moneda provincial en figura redonda. Es decir, moneda provincial, algo que se había acuñado en alguna provincia en plata y que equivalía aproximadamente a 2 reales. Y era redonda, nada más. Era para que si acaso te daban una, que supieses cuánto valía lo que te habían dado. Bien, la cosa quedó ahí. El término era conocido hasta que en el año 1808, nuevamente en Barcelona, José I Bonaparte mandó acuñar pesetas dándoles ya ese nombre. Hasta ese momento las pesetas había sido un nombre popular que le habían dado los catalanes y luego posteriormente todos los usuarios de esa moneda. Pues con José I pasan a ser el nombre oficial de una moneda. Se acuñaron durante este reinado de José I, se acuñaron monedas de 1 peseta, de 2 pesetas y de media peseta. Luego la de 5 pesetas fue un poco posterior, pero durante esta misma época de la Guerra de la Independencia, y nació en Gerona, donde popularmente la empezaron a llamar duro. Así, a 25 pesetas, pues eran 5 duros, 50 pesetas eran 10 duros y 100 pesetas, pues 20 duros. Estas denominaciones previvirían hasta el siglo XXI y la entrada en vigor del euro. A mí, por ejemplo, cuando era niño, pues me daba mi madre 10 duros para que me comprase un helado las tardes de verano. Lo recuerdo, además recuerdo hasta la moneda de 10 duros. Te los podía dar con una moneda de 10 duros, con 2 monedas de 25 pesetas, de 5 duros, o con una moneda de 20 duros y entonces te pedía el cambio. Decía, bueno, los 10 duros que te han sobrado, pues esto del duro, este término del duro asignado a las pesetas, a 5 pesetas, nació en Gerona durante la Guerra de la Independencia. La cuestión es que las pesetas de José I siguieron circulando. Con ellas se pagaba, por ejemplo, a los soldados de las guerras carlistas, que exigían, como los soldados de todos los tiempos, numerario de plata y no de vellón, que, como ya os he dicho, se estaban jugando la vida y si lo hacían era por dinero de verdad. Los carlistas que combatían en el otro lado, ellos lo hacían por Dios y por la patria, así que despreciaban bastante a los soldados cristinos o a los soldados borbónicos, bueno, borbónicos eran también ellos, o mejor dicho, a los borbónicos traidores, a los que estaban a favor de Isabel II o en general de la regente, de Cristina. Pero bueno, les llamaban, de manera peyorativa, les llamaban peseteros,
término que se sigue empleando para toda persona a quien solo le importa el dinero. Es curioso porque al igual que hemos dejado de decir duro, y 5 duros y 20 duros, no hemos dejado de decir peseteros, a pesar de que el euro lleva en vigor 20 años o casi 20 años. Es decir, que el euro no ha acabado con el término. Vamos, que no hay eureros. Cuando alguien está obsesionado con el dinero o solo piensa en el dinero, no le llamamos un eurero. Le seguimos llamando pesetero. Eso todavía ha quedado. Pues bien, esto de pesetero nació durante la Primera Guerra Carlista, hace ya casi 200 años, y no ha terminado de morir. Y espero que no lo haga porque a mí la palabra pesetero me parece muy bonita y además es tremendamente sonora. En fin, así que nos encontramos que una monedita que había nacido informalmente en tiempos de la Guerra de Sucesión tiene una segunda vida en tiempos de la Guerra de la Independencia y en la época de Isabel II seguía ahí, aunque como denominación subordinada al real. De hecho, acabamos de ver como en la reforma monetaria de Salaverría de 1864 se le daba carta de naturaleza como la mitad de un escudo, mientras que al real se le rebajaba a la 10ª parte de un escudo. Es curioso, de nuevo, una cosa curiosa, pero de no haber sido destronada Isabel II, la moneda española hubiera sido el escudo y no la peseta. Luego hubiéramos hablado del escudo español y del portugués, aunque el portugués no apareció como tal hasta el año 1911, justo después del destronamiento de Manuel II en octubre de 1910. Es decir, que en este caso el escudo español hubiera sido anterior. Antes de eso es curioso también, una nueva curiosidad, antes del nacimiento del escudo portugués en 1911, la moneda portuguesa era el real. Portugal, eso sí, utilizaba el patrón oro, mientras que en España imperaba el patrón bimetálico, de oro y plata. El Banco de Portugal, que fue fundado en el año 1846, pues casi a la vez que el Banco de España, fijó un cambio fijo. Eran 1.000 reales, equivalían a 1,5 gramos de oro, 1,6 gramos exactamente. De oro puro, es decir, de oro de 24 quilates. Y eso dio lugar a que las grandes cantidades en Portugal pasasen a ser expresadas en 1.000 reis. Así, si se vendía algo pongamos por caso, 10.000 reales, pues decían, esto cuesta 10.000 reis. Ya está, y con esto se ahorraban meterle ceros al asunto. Un poco lo que pasaría en España con la peseta y los duros, que se hablaba de duros. Mucha gente, especialmente en las áreas rurales, hablaba de duros. Decía, ¿esto cuánto cuesta? 20.000 duros. Tenías que andar haciendo unas conversiones con la calculadora, pues no lo entendías muy bien. Pero bueno, el hecho es que en España, con la reforma de 1868, el escudo pasó a mejor vida, ya nunca más volvió, no así el real, que aunque desapareció como denominación oficial, se mantuvo como denominación informal de las monedas de 25 y de 50 céntimos de peseta, a las que se llamó reales hasta la segunda mitad del siglo XX. Vamos, esto yo no lo he vivido, pero sí lo vivió mi padre. Es decir, cualquier español nacido en los años 40 o 50 recordará que a las monedas que yo no llegué a conocer, pero vamos, que a las monedas de 50 céntimos se las conocía como reales y se mantuvo esa denominación, pues supongo que sería hasta los años 60 o 70 del siglo XX. Para todo lo demás, a partir del año 1868, en España solo hubo pesetas y céntimos de peseta. La primera acuñación de la nueva moneda fue de 5 pesetas. Era una moneda de plata de muy nueva ley, 835 milésimas, y se inspiraba en unos sestercios que había acuñado el emperador Adriano en el siglo II de nuestra era. No había sido una moneda muy especialmente famosa en la Hispania romana, pero bueno, a los creativos de esta moneda les pareció un motivo muy adecuado para los nuevos tiempos que se estaban viviendo en España, y además tenía mucha simbología. En el anverso aparecía la alegoría de Hispania, recostada sobre los Pirineos, con Gibraltar a sus pies y una rama de olivo en la mano. Encima de ella ponía España, sin más. No ponía ni Reino de España, ni República Española, naturalmente, simplemente España. En el reverso, el escudo con las armas de los 5 reinos, es decir, Castilla, León, Aragón, Navarra y Granada, las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra y una corona mural. Y encima figuraba la equivalencia, es decir, ponía 40 piezas en kilo. La moneda pesaba, esta de 5 pesetas, pesaba 25 gramos, luego 40 monedas de 5 eran 1 kilo de plata. Y la ley también ponía 900 milésimas, aunque luego la realidad es que era algo menor, como ya os he dicho, era de 835. Luego ya 2 años más tarde, en 1870, se acuñó la primera moneda de 100 pesetas.
esta era una señora moneda. Eran 32 gramos de plata, aparecía la alegoría de Hispania, pero no tumbada, sino de pie. El escudo en el reverso era algo diferente, era un escudo real, con corona, manto, toisón de oro, pero sin escusón de la casa reinante. El escusón es este circulito que hay en el centro del escudo actual de España. Actualmente pues figuran la flor de lis, lógicamente, porque la casa reinante son los Borbones, pero en este momento, en 1870, todavía no había entrado a reinar la Casa de Saboya. A partir del año siguiente, de 1871, pasaría a estar dentro del escudo nacional y, por supuesto, en el de las monedas, la cruz de los Saboya en el escusón del escudo. Como os digo, esta casa entró, o mejor dicho, el primer rey de esta casa, primer y único rey de esta casa, de esta dinastía, la de los Saboya, fue proclamado rey en enero de 1871, creo que fue el 2 de enero. Llegó a España el 30 de diciembre, llegó a Cartagena, pues viajó hasta Madrid y ahí ya le proclamaron rey. Y a partir de ese momento pues empezaron a acuñarse monedas de peseta, por supuesto, con Amadeo de Saboya. Se hicieron unas monedas, duró un reino poco, el reinado de Amadeo de Saboya fueron un poco más de 2 años. Se acuñaron básicamente monedas de 5 pesetas con la efigie del monarca, que curiosamente era el primero que llevaba barba en muchísimos siglos. Y esto dio lugar a una leyenda urbana, y es que se creía que llevaban más plata que otras monedas para el relieve de la barba del rey. Y estas de Amadeo además eran muy valoradas, fueron muy valoradas durante mucho tiempo y serían utilizadas pues hasta la Guerra Civil, es decir, durante lo que quedaba del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Luego, tras la renuncia de Amadeo I, esto fue en 1833, se proclamó la Primera República, que duró poquísimo. Fue un periodo especialmente convulso y apenas dejó rastro numismático, salvo unos duros acuñados en Cartagena durante la Revolución Cantonal. La Junta Municipal, que fue quien acuñó estas monedas, incautó los objetos de plata de los vecinos y realizó con ellos, con esa plata que había obtenido de las incautaciones, realizó esta acuñación. Son la verdad, y podéis buscarlas por internet, las pesetas de la Revolución Cantonal de Cartagena, son unas monedas muy sosas. En el anverso pone Revolución Cantonal, así muy grande, y la denominación 5 pesetas, y en el reverso la leyenda Cartagena sitiada por los centralistas, septiembre de 1873. Pues bien, esto fue todo lo que dejó la Primera República. La verdad es que hubo tantos problemas en España durante aquel año de la Primera República que el menor de ellos era el de la moneda, era el de acuñar moneda. Se sucedieron 4 presidentes en un año y, se acumularon uno encima del otro, entre ellos la propia Revolución Cantonal, y lo único que dejaron fue esto. Tras la Primera República vino otro gobierno provisional a cargo del general Serrano y la restauración borbónica en la persona de Alfonso XII, que era el hijo de Isabel II. Durante todos estos años de zozobra había estallado la Tercera Guerra Carlista. El pretendiente, que en aquel entonces era Carlos VII, vio que la ocasión la pintaban calva, que el país estaba hecho un auténtico lío, y alentó de nuevo un levantamiento contra Amadeo de Saboya en Cataluña, Navarra y el País Vasco. El levantamiento se hizo bajo el grito «Abajo el extranjero, viva España». Pues bien, el pretendiente se dio el gusto hasta de acuñar monedas. Lo que no había hecho la Primera República sí lo hizo Carlos VII de Borbón, el pretendiente carlista. Las hizo de peseta, no acuñó reales, ni maravedís, ni ninguna moneda antigua. Es decir, los carlistas querían volver a la España tradicional en todo menos en las monedas. Hizo una emisión al principio en Bruselas de monedas de 5 pesetas y 50 céntimos de plata con su efigie en el anverso. Es una efigie que parece más la del emperador Adriano que la de un rey carlista, aparece con barba también, ya digo que esto era la moda, en la década de los 70, los 80 del siglo XIX se puso de moda llevar barba y patillas muy pobladas, y se hizo, no sé si fue idea suya, pero se hizo poner una corona de laurel, como si fuese un emperador romano. La leyenda, por supuesto, estaba en latín, para eso sí eran tradicionales, y decía textualmente Carolus VII Dei Gratia, por la gracia de Dios, y en el reverso el escudo de Castilla y León con la leyenda Hispaniarum Rex. En la de 50 céntimos decía Deus Patria Rex, es decir, Dios, Patria, Rey. Ya en España,
Durante las operaciones de aquella guerra, de la Tercera Guerra Carlista, hizo otra emisión en cobre con idénticos motivos. Estas fueron más que las que había hecho en plata, que eran más propagandísticas que otra cosa. Hizo un total de mandó acuñar un total de 150.000 monedas y las acuñó en Oñate. Este es un pueblo que está en las montañas, en Guipúzcoa, pues que en esa época era muy carlista y hoy pues es muy nacionalista. Hoy, por cierto, gobierna Bildu con mayoría absoluta. Bien, la Tercera Guerra Carlista tocó a su fin en el año 1876 tras la batalla de Montejurra y no volvió a saberse más de los carlistas, por lo menos hasta la Guerra Civil, donde volvieron a reaparecer. Pero vamos, no hubo, y esto sí que hay que decir de gratia, es decir, gracias a Dios no hubo una Cuarta Guerra Carlista, porque estas guerras carlistas fueron una de las causas por las que España se desgastó tanto durante el siglo XIX. La cosa es que con el nuevo rey, que era Alfonso XII, llegó la calma y se abrió un periodo histórico más o menos tranquilo, solo perturbado por la Guerra de Cuba de 1898, las guerras de África que vinieron después y las huelgas generales de principios del siglo XX, algunas de ellas muy violentas, como la Semana Trágica de Barcelona, que fue en el año 1909, o la huelga general del año 1917. Fueron asuntos graves, sin ninguna duda, pero claro, eran menores al lado de por lo que había pasado España durante los 65 años que van del estallido de la Guerra de la Independencia en 1808 al final de la Tercera Guerra Carlista, que fue en 1876. A ver, hagamos un repaso para una recapitulación. En estos 65 años hubo una guerra contra los franceses, una guerra más en América en distintos puntos, 3 guerras civiles, varios golpes de Estado y 2 revoluciones, la gloriosa y la cantonal. Caray, eso no hay país que lo resista. Pues no sé, quizá por eso mismo la Restauración fue tan popular y duró tantos años como duró. Durante la Restauración fue cuando se consolida la peseta. Es a partir de 1876 cuando empiezan a acuñarse ya pesetas de manera sistemática. Lo anterior, a pesar de que había nacido en 1868, pues había tenido una infancia la peseta un tanto movida y ya a partir de 1876 se estandariza. Se empiezan a acuñar pesetas de Alfonso XII conforme a un esquema que duraría décadas, un esquema numismático, digamos. En el anverso aparecía la efigie del rey. Esto además quedó fijado por ley, que tenían que ser así para que no hubiese dudas. Aparecía la efigie del rey. Al principio ponía por la gracia de Dios, quizá para darles como en pequeño detalle hacia los carlistas. No lo ponía en latín, lo ponía en castellano. Y luego ya simplemente pues ponía rey constitucional de España o rey de España sin más. Pero durante el siglo XIX ponía eso de por la gracia de Dios. Esto de por la gracia de Dios lo recuperó Franco en los años 40, 50 y 60, es decir, cuando empezó a acuñar pesetas con su efigie, y ya a partir de los años 70 desapareció. Luego en el reverso aparecía el escudo del país con corona real, sin más ni más, eso sí, ya con el escusón de los Borbones, por supuesto. El tema es que Alfonso XII murió prematuramente, murió en 1885, solo 9 años después de haber accedido al trono, y le sucedió su hijo Alfonso XIII, que era un recién nacido, o sea, era un bebé cuando heredó la corona. Un bebé que había nacido rey, se quedó su madre, evidentemente, de regente, pero vamos, no pusieron a su madre en las monedas, ponían al bebé, pues le ponían al rey bebé. Y esa fue la razón por la que las pesetas empezaron a llamarse pelonas, porque parecía un bebé pelón en el anverso de la moneda, al menos durante las primeras emisiones. Las monedas, además, estas que se empezaron a hacer ya en la Restauración, eran idénticas en España, en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. Aunque, curiosamente, solo se llamaban pesetas en España. En América y en Filipinas se llamaba pesos. Luego, en las colonias africanas, ya en el siglo XX, es decir, en Guinea Ecuatorial, en Marruecos y en el Sáhara, sí que se llamaban pesetas y las monedas eran las mismas que circulaban en el resto de España. Con Alfonso XII incluso sucedió un hecho peculiar, y es que el rey fue creciendo en las monedas. Así en las del año 1888, cuando tenía solo 2 años, se veía un niño de corta edad, un pelón, propiamente dicho, y luego ya en las de 1894 pues se veía un niño de 10 años, en las de 1904 se veía un adolescente, a un cadete, y luego ya en las de 1910, cuando ya era rey y había sido proclamado como tal, pues se veía un jovencito, y así sucesivamente hasta principios de los años 30, cuando ya tenía más de 40 años. En tiempos de Alfonso XIII sí se permitieron algunas innovaciones
innovaciones en el diseño de los céntimos. En los años 20, por ejemplo, se acuñaron monedas de 25 céntimos con un galeón en el anverso, u otras también de 25 céntimos que iban taladradas en el centro con unas espigas de trigo en el reverso y la corona real en el anverso. Luego ya por debajo de los 25 céntimos todo se acuñaba en bronce y por encima de los 25 céntimos todo se acuñaba en plata. Es decir, el sistema monetario de 1868 se mantenía más o menos intacto. La moneda no había perdido excesivo valor, es decir, las 5 pesetas de 1880 seguían teniendo valor en 1920, y esto en buena medida fue responsabilidad del gobierno, que a pesar de que erosionó el valor de la moneda, como hacen todos los gobiernos, no lo hizo de una manera acelerada. Es curioso, pero en una época que vino marcada, la segunda mitad del siglo XIX, por el patrón oro, y al que se fueron apuntando cada vez más países, incluso el Imperio Alemán, que primero había apostado por la plata, luego se pasó al oro, el gobierno español confió ciegamente en la plata, a diferencia del Reino Unido, que hacía lo propio con el patrón oro. Pero claro, la plata en España era abundante, lo había venido siendo ya desde el siglo XVIII, y además tenía algunas ventajas, como que era más accesible. Eso tenía ventajas y desventajas. El precio de la plata a lo largo del siglo XIX, especialmente a partir de 1870, bajó de manera ostensible en el mercado internacional a causa, como es lógico, de nuevas minas que se iban excavando por todo el mundo. Bueno, eso y las necesidades financieras del gobierno, especialmente con la guerra de Cuba, hicieron que el contenido en plata, del contenido de plata dentro de las pesetas, descendiese y bajase paulatinamente. Digo paulatinamente porque fue una cosa poco a poco, no fue de golpe. En el año 1890-95 se calculaba que el valor real de la moneda de plata era aproximadamente un 25% inferior al nominal. Esto era algo que más o menos los usuarios de la moneda lo descontaban. Para entonces ya había comenzado en España el tránsito hacia la moneda fiduciaria, es decir, esa moneda en la que está basada en la fe, en que tú tienes fe en que la moneda vale. En el año 1883, poco después de la llegada al trono de Alfonso XII, las monedas de oro se retiraron de la circulación. Se retiraron de la circulación por primera vez desde que la moneda fuese introducida en Hispania por los fenicios allá por el siglo III a.C. Lo que hizo el Banco de España en aquel momento fue sustituir el oro, las monedas de oro, por billetes emitidos por el propio banco. En teoría eran convertibles, luego en la práctica pues no tanto. Fue el famoso páguese al portador, el que tenía un billete de X pesetas, pues tenía el equivalente en principio, ya digo, luego la realidad no era esa ni muchísimo menos, pero en principio tenía el equivalente al oro que supuestamente almacenaba el Banco de España. En principio, el Banco de España tenía que emitir los billetes en función de sus reservas de oro, pero no era así. Las reservas de oro fluctuaban en función de las necesidades del gobierno. Lo que podía hacer el Banco de España, conforme a la ley además, era emitir papel moneda por tanto volumen como la suma de su caja, sus créditos y los títulos de deuda pública que tuviese en su poder. De manera que ese billete que cualquier español de la época tuviese en la mano, pues estaba respaldado por oro, sí, desde luego, pero también por letras del tesoro que podían cobrarse o podían no cobrarse, como ocurrió, por ejemplo, tras la guerra de Cuba, que puso al gobierno contra las cuerdas y obligó, entre otras cosas, al gobierno de Francisco Silvela a encargar al ministro Fernández Villaverde una reforma tributaria muy profunda, cuyas líneas generales pues, se dejan sentir hasta el día presente. En esa misma época fue cuando se produjo el escándalo de los duros sevillanos. Eran unos duros que supuestamente habían aparecido en Sevilla, aunque lo cierto es que no había sido en Sevilla el origen, pero bueno, habían sido unas falsificaciones de duros que empezaron a circular por España y se produjo un repudio de la moneda. Esto fue a principios del siglo XX, después de la guerra de Cuba, de la moneda de 5 pesetas, es decir, de la moneda de duro. Hubo que retirarlos a toda prisa y es porque en aquel entonces, cuando todavía se pagaba con monedas de plata, la plata es fácilmente distinguible, no hace falta ser químico. Basta con simplemente tomar la moneda y arrojarla sobre una superficie dura, por ejemplo, sobre un mostrador de mármol. Esa es la razón por la cual en los comercios era usual antiguamente que los mostradores fueran eso mismo, de mármol o de piedra,
y el comerciante, cuando se le pagaban monedas, arrojaba la moneda contra el mostrador y en función del sonido más o menos calculaba la pureza en plata de esa moneda. La plata pura también es mucho más dúctil que si viene aleada con otros metales, de tal manera que si uno la muerde, por ejemplo, pues nota un mordisco experto, ¿se entiende? Pues nota o calcula más o menos la cantidad de plata que lleva incorporada esa moneda en cuestión. Pues esto de los duros sevillanos se descubrió así, es decir, vieron el mercado, que como está formado por todos nosotros, al final acumula mucha información, es muy listo, descubrió que el gobierno había adulterado la moneda, y si no había sido el gobierno, habían sido unos falsificadores. Por lo tanto, se produjo durante un tiempo, en la primera década del siglo XX, un repudio de duros. Pero vamos, por suerte, la devaluación de la peseta, como os he dicho antes, no fue ni muchísimo menos alarmante durante esos años. Otra suerte más es que España no participó en la Primera Guerra Mundial, que devastó prácticamente todo el continente europeo, y eso permitió el estar fuera de la guerra, el declararse neutral, permitió que entrase gran cantidad de oro y plata en el país, que por su cercanía con el teatro principal de operaciones, especialmente el frente occidental, el de Francia, pues se convirtió en proveedor de bienes para ambos bandos. Tanto los potencias centrales, los alemanes y los austriacos, como los aliados occidentales, el Reino Unido y Francia. Necesitaban carbón, necesitaban todo tipo de efectos bélicos, pues desde ropa hasta incluso comida también, y España, que era un país cercano y que estaba en paz, pues pudo suministrarlo. Se hicieron grandes fortunas en tiempos de la Primera Guerra Mundial en España. Así que estos sucesivos superávits en la balanza de pagos llenaron de oro las arcas del Banco de España, las arcas de los bancos y, por supuesto, también del Banco de España, que en el año 1920... poco después de terminada la guerra, contaba con la quinta reserva de oro más grande del mundo. No era ni muchísimo menos España en 1920 el quinto país más importante ni más rico del mundo, pero sí en cambio tenía la quinta reserva de oro más grande del mundo gracias a no haber participado en esta guerra. Esta hubiera sido una ocasión inmejorable para mudarse a algo que habían huido los gobernantes españoles durante todo el siglo XIX, que era el patrón oro. En este momento ya tenían suficiente oro en la caja. De hecho, en 1920 todos los billetes emitidos por el Banco de España podían tener respaldo en oro porque las reservas eran muy grandes. Pero justo ese mismo patrón entró en crisis en los años 20, después de la guerra, cuando se produjo la gran inflación en la Alemania de Weimar y andaban los británicos con innumerables problemas económicos. Luego, además, había ya algo de amorío por la plata. Al Banco de España le seguía gustando la plata y en plata se siguió acuñando pues hasta la Guerra Civil, cuando en la zona republicana apareció la primera peseta de la historia en cuproníquel, lo que le daba un aspecto amarillento, el cuproníquel, y eso dio lugar a que el pueblo motejase a estas primeras pesetas no de plata como las rubias. Esto de las rubias se las siguió llamando así pues hasta los años 80 del siglo XX, porque estas monedas en cuproníquel con aspecto amarillento se siguieron acuñando hasta que apareció la moneda de peseta de aluminio. Fue creo que en el año 1989. Bien, esta acuñación, esta primera peseta que no estaba en metal precioso, fue en el año 1937, pero antes de eso la República había sido muy respetuosa con la moneda y había estado acuñando en plata. Es decir, la República padeció grandes problemas de inflación, pero los padeció durante la Guerra Civil. Antes de eso había sido tremendamente estricta con las acuñaciones. De hecho, fue un régimen muy revolucionario en otros ámbitos, pero no lo fue en absoluto en el de la moneda. Durante los 5 años de existencia de la Segunda República, sus 5 años de existencia en paz, quiero decir, los que van de 1931 a 1935, la República mantuvo una disciplina monetaria muy rígida, probablemente para evitar despeñarse, como le había sucedido a los alemanes 10 años antes. Bueno, eso y que la situación económica mundial era muy delicada en 1931, tras la crisis del 29, que había en buena medida cortado, yugulado el comercio internacional y había sumido en la crisis a muchos países, empezando por los propios Estados Unidos, y al abandono del patrón oro.
que se hizo oficial en Inglaterra ese mismo año, en el año 1931. Pues bien, con todo en contra, la República evitó la inflación, defendiendo el valor de la peseta con uñas y dientes. De hecho, en el año 1933, 2 años después de proclamado el nuevo régimen, realizó una emisión de pesetas republicanas que recuperaban a la alegoría de Hispania. ¿Os acordáis que os he contado que al principio aparecía tumbada entre los Pirineos y Gibraltar? Luego la pusieron de pie, pues en las pesetas de la República, la emisión del 33, aparece sentada, también con su ramo de olivo, y luego en el anverso el escudo nacional, en el reverso el escudo nacional, pero el escudo nacional republicano con su corona mural. Esta sería la última vez que una peseta se acuñase en plata, el año 1933. Claro, 3 años más tarde, en el 36, estalló la Guerra Civil, y como toda guerra que se precie, trastocó el sistema monetario de arriba abajo. Se crearon, de hecho, 2 sistemas monetarios paralelos, como en todas las guerras civiles. Estaba el sistema monetario republicano y luego, por otro lado, el nacional, el que había caído en la zona de Franco. En la zona republicana se pagaban, y en tanto la republicana como en la nacional, se pagaban con monedas republicanas y con las anteriores. Es decir, junto al numerario de Alfonso XIII y de la República, fueron apareciendo nuevas monedas, pero esas siguieron en vigor. Eran monedas completas de curso legal. Ya os he dicho antes que esas pesetas de Amadeo de Saboya con barba, esas que pensaba la gente que valían más, estuvieron en circulación hasta la Guerra Civil, pero en la zona republicana la plata se retiró de la circulación, no tanto por ley como porque la gente la atesoraba. De tal manera que empezaron a aparecer monedas por doquier en toda esta zona. Y empezaron a emitirlas los consejos municipales, los ayuntamientos. Las había de todas las formas y tamaños imaginables. Las había circulares, las había cuadradas, las había incluso octogonales, pero manteniendo las denominaciones de pesetas y de céntimos siempre. Es decir, esta reforma de 1868 había cambiado para siempre el panorama monetario español. Ya os decía antes que hasta el pretendiente carlista en el año 1872 había emitido pesetas. Algunas, la mayor parte de estas monedas de la zona republicana son muy toscas, no son gran cosa, eran muchas veces discos de metal muy finitos con un sello encima. Otras están más elaboradas, como la del Consejo de Asturias o la del Gobierno del País Vasco, que acuñaron monedas de 1 y de 2 pesetas. En el caso del Gobierno del País Vasco, el Gobierno Autonómico del País Vasco, que acababa de ser aprobado en 1933, se puso la alegoría republicana con su gorrito frigio, y en el caso de los asturianos un labrador, sembrando un campo. Todas, sin excepción, estaban acuñadas en metales de poco valor, como el cobre o como el bronce. ¿Por qué? Pues porque el oro y la plata se reservaron para los gastos de guerra, que era lo más urgente. El gobierno de la República, que entre otras ciudades controlaba la ciudad de Madrid hasta el final de la guerra, que es donde estaba el Banco de España y sus reservas, entregó las reservas de oro del Banco de España, que eran muy nutridas y además se habían mantenido tanto durante la monarquía como durante la República, se las entregó a la Unión Soviética para que no cayesen en manos de Franco. Lo que hizo fue el famoso oro de Moscú. Lo que hizo fue embarcar el oro en Cartagena en 7.800 cajas y depositarlo en Moscú. No se le entregó a los soviéticos como tal, es decir, no fue en pago de una ayuda, sino que Stalin lo que se ofreció es a custodiar ese oro. Allí el gobierno español pues tenía control sobre ese oro, fue vendiendo las existencias para comprar armas y vituallas en Francia, básicamente, que es lo que pillaba más cerca, para poderlo pasar a la zona republicana. Entre tanto, en esa misma zona se desató la hiperinflación. Se hizo por la proliferación de monedas informales, como os podéis imaginar, es decir, la peseta pasó a no valer absolutamente nada. Entre julio de 1936 y febrero de 1939, los precios aumentaron en la zona republicana de promedio un 2.500%. Es decir, la gente huía de la moneda y compraba bienes que conservaban mejor el valor. Bienes como, qué sé yo, relojes o mobiliario o incluso pianos. Es decir, alguien que pudiese permitírselo y dispusiese el efectivo suficiente compraba 2 pianos, aunque no supiese comprar el piano, y los guardaba en casa por si acaso los necesitaba el día de mañana. Esto sucedió, ya os digo, en la zona republicana. En la zona nacional hubo más estabilidad. La peseta nacional también se devaluó, pero bastante menos. Durante la contienda, las pesetas nacionales se devaluaron aproximadamente un 20% con respecto al franco, una manera de mirarlo de manera indirecta. La peseta republicana simplemente no valía nada.
en abril de 1939, cuando terminó la guerra. La primera peseta nacional se acuñó en Viena, en el año 1937. Era una moneda de 25 céntimos en cuproníquel, no era en plata, con el yugo y las flechas. Era poco menos que una moneda de presentación del nuevo régimen. La circulación en plata se mantuvo, de las monedas ya acuñadas, no se acuñó ninguna nueva, hasta 1939. Ese año, esto fue en el mes de noviembre, es decir, unos meses después de concluida la guerra, el gobierno dictó una ley para retirar oficialmente de la circulación todas las monedas de plata. Ojo, es un dato importante, porque en España se venían acuñando monedas de plata desde hacía más de 2000 años. En el año 1939 es cuando dejaron de circular como medio de pago. Es decir, sigue habiendo monedas de plata, pero pues conmemorativas o medallones, pero la plata dejó de ser dinero en ese mismo año, en el año 39. Luego, tras la guerra, pues la moneda republicana, que ya valía poco, pasó a valer nada porque el gobierno de Franco la anuló completamente. Otra de las novedades que trajo el nuevo régimen es que los billetes dejaron de ser convertibles. Es decir, esto que os había comentado antes, que certificados de depósito pues dejaron de serlo. La peseta se había convertido, como veis, ya no estaba hecha en metal precioso y sus billetes no eran convertibles en metal precioso. Es decir, a partir del año 1939, la peseta se convierte en una moneda fiduciaria pura. Es decir, había que tener fe en que el billete valiese lo que decía el gobierno, o que la moneda valiese lo que decía el gobierno. En el caso de las monedas, pasaron a ser acuñadas en cuproníquel o en aluminio. Las primeras monedas de Franco acuñadas en España, las primeras, ya os he dicho, fueron acuñadas en Viena, seguían el sistema anterior de pesetas céntimos. Esto ya nunca más cambió. Los céntimos incorporaban como motivo un jinete, que era también un motivo histórico, al igual que el de la alegoría de Hispania. No sé si os acordáis del primero de los capítulos de la historia de la moneda, pues hace 3 semanas, que os hablaba de que los íberos habían, a imitación de fenicios y griegos, habían emitido su propio numerario y habían puesto un jinete cabalgando al galope. Pues las primeras monedas franquistas fueron también un jinete cabalgando al galope, evidentemente porque ya conocían, era una especie de homenaje a la propia historia de la moneda en España. Las pesetas no llevaban al jinete, esto era solo para los céntimos, las pesetas llevaban la efigie de Franco, que al igual que Alfonso XIII había ido creciendo en ellas, Alfonso XIII había creciendo en ellas porque empezaron a ponerla ahí de bebé, pues Franco fue envejeciendo en las monedas. El reverso llevaba el escudo con el águila de San Juan. De hecho, cuando yo era niño, en los años 80, todavía circulaban muchas de estas monedas emitidas en los años 60, con Franco ya setentón y prácticamente calvo. Convivían en aquella época con las del rey Juan Carlos, cuya primera emisión data de 1975. Durante los primeros los años 80, durante los 70 por supuesto y los 80, las monedas de Juan Carlos I fueron idénticas, de forma y de tamaño, fueron idénticas a las del franquismo, y luego ya en los años 90 cambiaron. La peseta era, de hecho, en los años 90 la moneda más variada de Europa de aspecto, tanto en diseños como en formas. Iba en denominaciones de 1 a 500 pesetas, la de una peseta era de aluminio, con un diámetro de solo 14 milímetros, lo que le valió el mote de la lenteja, porque tenía aproximadamente, un poquito más grande, eso sí, el tamaño de una lenteja. Las de 5 y 10 pesetas se llevaban monumentos españoles, recuerdo. También se emplearon para conmemorar la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona del 92. Hubo una serie de regiones que coleccioné en su integridad. Estaba el País Vasco, Canarias, Castilla y León, Ceuta, Melilla, Cantabria, Extremadura, y así con todas. Luego estaba una de Madrid, que llevaba esta era de 50 pesetas y era lobulada, una moneda formando lóbulos. Esta llevaba San Francisco el Grande y la Puerta de Alcalá, la parte alta de la Puerta de Alcalá, el frontón, si mal no recuerdo. Hubo hasta una emisión en los años 90 con la efigie de Felipe V y usando su propio escudo de armas, que era una emisión un tanto curiosa. Pero vamos, la reina de las pesetas en su última década de vida fue la de 100 pesetas, que muchos de vosotros, la mayoría supongo, recordaréis a la perfección. Eran los famosos 20 duros. Era la moneda más simple del mundo. La efigie del rey y en el reverso el escudo. Aunque de 100 pesetas también se hicieron acuñaciones con motivos como el Camino de Santiago, el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional. Luego estaba la de 500, que llevaba en el anverso al rey y a la reina, y la de 200, que llevaba al rey y al entonces príncipe y hoy rey, al príncipe Felipe. En el 92 hicieron una tirada de 200 pesetas, recuerdo, con el rey y el príncipe,
y en el reverso llevaban el oso y el madroño. Esa era mi moneda favorita. Porque llevaba el oso y el madroño, claro, que es el símbolo de Madrid. Si me daban una, recuerdo que en un cambio cualquier cosa que compraba, pues no la gastaba, la guardaba en una cajita. Al final me junté, pues no sé si fue con 2 o 3 mil pesetas en monedas de 200, con el oso y el madroño todas, que luego años después pues cambié a euros junto con toda la calderilla. La verdad es que me debía quedar con alguno, aunque fuera solo como recuerdo. Pero vamos, si lo sé, de hecho si lo sé las guardo, porque hoy se venden ejemplares sin circular de estas de 200, que en el oso y el madroño, por 5 euros, aunque claro, las mías también es verdad que estaban circuladas. Pero en fin, con aquellas monedas tan vistosas e historiadas se despidió la peseta. Lo hizo el 28 de febrero del año 2002, cuando dejaron de circular definitivamente después de 134 años de historia. La emisión se había hecho un año antes, en 2001, la última emisión de pesetas. De hecho, estuvieron conviviendo pesetas y euros durante 2 meses, los meses de enero y febrero de 2002. Muchos pensábamos que iba a ser poco, que necesitábamos más tiempo para acostumbrarnos al euro, pero la verdad es que a la vuelta de 15 días ya nos habíamos hecho todos, más o menos, a pagar en euros, y durante el mes de febrero cada vez se veían menos pesetas en el mercado, y luego a partir del 28 de febrero pues ya desaparecieron completamente. Si tenéis por ahí todavía podéis cambiarlas, pero no por mucho tiempo. Serán convertibles en euros esas pesetas, tanto billetes como monedas, hasta el 31 de diciembre del año 2020, es decir, el año próximo. Me consta que aún quedan muchas pesetas, pero claro, casi todas están en manos de coleccionistas y supongo que ahí seguirán pues junto a los reales de A8, los maravedíes o los ducados aragoneses, con menor valor, lógicamente, especialmente a estos últimos, a los ducados aragoneses de los que os hablé hace ya un par de capítulos. La moneda es, a fin de cuentas, un pedacito de historia que podemos llevar en el bolsillo. Y terminamos ya con esto hoy, con la peseta y el tránsito hacia el euro, que fue, como os he dicho, muy breve la historia de la moneda en España. La terminamos porque es que se acaba ahí. Podríamos hacer la historia del euro, pero es que es demasiado reciente y además es que es muy breve. Son menos de 20 años desde que tenemos el euro en las manos, aunque si bien es cierto que el euro como tal nació en el año 1999 y acaba de cumplir su 20 aniversario hace muy pocas fechas. Nació a principios del año, el día 1 de enero del 99, y este año se ha celebrado sus primeros 20 años de existencia. Bien, pues antes de irnos nos queda todavía por la última sección del programa, que sé que es una sección que os gusta mucho, que no es otra que el contrasello. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Un oyente de Santiago de Compostela llamado David tiene un par de peticiones para la contrahistoria. Hola Fernando, me gustaría hacerte un par de peticiones para la contrahistoria. Bueno, la primera sería barriendo un poco para casa y sería ver si podías hacer una contrahistoria sobre el Camino de Santiago, que según tengo entendido, junto con el de Roma y el de Jerusalén, es uno de los caminos, de las peregrinaciones cristianas más importantes. Entonces, bueno, como ya sabes, es una historia llena de luces y de sombras, llena de misterios también, como eso, en qué siglo comienza realmente el camino y quién está enterrado en el sepulcro del apóstol, que esa es una de las cuestiones también fundamentales, ¿no? La segunda, y ya sería algo un poco más práctico, para mí, al menos, sería sobre si me puedes resolver algo sobre la historia de la Edad Media, de los guelfos y los gibelinos. Pues mira, David, la primera de las peticiones ya está atendida desde hace más de un mes. Supongo que la habrás escuchado ya, sé que me enviaste este mensaje antes. Lo subí el día 8 de marzo, lo tengo delante ahora mismo. Si no lo has escuchado, por lo que sea, pues lo tienes en el archivo del programa, tanto en iVoox como en YouTube o en mi propia página web, diazvillanueva.com, donde puedes buscar arriba del todo una pestaña que pone la contrahistoria. Pues allí los tienes todos los programas desde el principio, desde que empecé a hacer este programa, pues hace ya, pues va para 3 años. La segunda de las peticiones que me haces, la de los güelfos, porque venían de los Welfen, que era una familia nobiliaria alemana. Los güelfos y los gibelinos aún no lo he hecho, aunque sí que lo he pensado,
porque es una historia magnífica y además es fundamental para entender la Edad Media europea. Para los que no conozcan esto de los güelfos y los gibelinos, este fue un conflicto que se extendió durante los siglos XII y XIII en el centro de Europa para dirimir si el Sacro Imperio Romano-Germánico era más romano o más germánico. Los güelfos apoyaban al Papa y los gibelinos, que venían de un pueblito que hay al norte de Stuttgart que se llama Weiblingen, y derivó al final en gibelino en italiano y se quedó con ese nombre. Bueno, la cuestión es que lo voy a hacer porque es un tema que me gusta, lo que no sé es cuándo, pero vamos, es seguro que sobre este conflicto entre güelfos y gibelinos caerá una contrahistoria. Otro David, en este caso de Valencia, tiene una consulta sobre Ulises y su doble denominación. Me gustaría saber por qué, siendo que la Odisea habla del viaje de regreso de Odiseo de la guerra de Troya, ¿por qué se le llama Ulises también? O sea, ¿por qué el héroe es tanto Ulises como Odiseo? El porqué de tener dos nombres. A ver si me lo puedes resolver. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Llevo mucho tiempo y te aseguro que he escuchado todos los programas que tienes. Pues mira, el nombre solo tiene uno, pero depende de dónde lo tomemos. Homero le llamó Odiseus, aunque se han encontrado vasijas en las que aparece el nombre Oliseus o incluso Oliteus. Al latín llegó como Ulises, probablemente a través de los etruscos, de manera que se le puede llamar de las dos maneras. Pero vamos, es más habitual la de Ulises, porque nuestro idioma a fin de cuentas proviene del latín y no del griego. Lo que no tiene versión latina es el libro en sí, el de la Odisea, que en latín se dice igual, Odisea, aunque con Y y con dos S. Así que siéntete tranquilo, puedes llamar a Ulises, le puedes llamar Ulises u Odiseo, como más te gusta. Incluso puedes llamarle de las dos maneras dentro del mismo texto y cualquier lector medianamente culto va a saber a quién te refieres. Bien, pues ya con esto vamos a terminar con una preguntita más. Terminamos con Flavio, que tiene una propuesta, llamémosla africana. Hay un tema que no sé si es posible, que me gustaría, y creo que a muchos, que pudieses cubrir. Y es sobre todo durante lo que fue la Guerra Fría, los conflictos que hubieron en África. Lo que fueron las colonias de Portugal, lo que se invirtió de dinero y en mercenarios por parte de Sudáfrica, por parte de la Unión Soviética, por parte de Israel, por parte de Estados Unidos, todo eso que ocurrió. Más que nada porque yo intento buscar historia sobre ese tema y apenas encuentro nada. Pero bueno, yo confío en que podrás incluso sacarlo mejor y poder darlo a conocer. Para muchos que incluso somos jóvenes y queremos conocer toda esa época, lo que fue y lo que influyó incluso. Pues nada, mucho ánimo con el programa y enhorabuena por todo lo que has conseguido, que hace falta en este país. Pues sí, Flavio, es un buen tema, aunque creo que hay que dividirlo en categorías, porque son conflictos de distinta naturaleza los que se produjeron en África en la segunda mitad del siglo XX y por lo tanto creo que lo mejor será no mezclarlos para no liar al oyente. Por un lado están las guerras civiles en los países independizados, que ha habido muchas y ha habido muchas hasta el momento presente, generalmente seguidas de un golpe de Estado. Luego, por otro, la intervención de la Unión Soviética en África, que fue muy visible en algunos países como Etiopía o Angola, y para ello se valieron de los cubanos, de lo que creo que fue la semana pasada, ya hablé un poco de este tema. Y luego, por último, la guerra colonial portuguesa, que fue del año 1961, cuando se produjo la primera rebelión en Angola, a 1974, cuando con la revolución de los claveles en Portugal se puso fin a la guerra y se independizaron ya definitivamente las colonias. Fue una guerra bastante larga, pero no excesivamente sangrienta. En 13 años creo que se contabilizaron como unas 70.000 bajas mortales, solo 8.000 de las cuales eran portuguesas. Pero vamos, el teatro de operaciones fue muy extenso. Los portugueses tuvieron que combatir en Angola, en Mozambique, en Guinea-Bissau, en Cabo Verde y en Santo Tomé y Príncipe. Es decir, ponedlo en el mapa y os lo podéis imaginar. Todo para un país pues pequeño como es Portugal. Y luego, para colmo de males, en el año 1975, Indonesia invadió Timor Oriental, sacando a los portugueses de ahí. En fin, para Portugal esto de las guerras coloniales fue muy traumático y aún hoy, 50 años después, la sociedad portuguesa lo tiene muy presente. Por allí lo llaman la guerra de ultramar. Si vais, por ejemplo, a Lisboa o a otras ciudades portuguesas encontraréis monumentos que conmemoran pues, a los caídos, lógicamente, durante estos años de guerra. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrahistoria de hoy. Yo, entre tanto, ya sabéis, os emplazo a regresar por aquí, no por aquí, sino por el programa de al lado que se llama La Contracrónica. Mañana hablaremos, si mal no recuerdo, de libros, habrá contraportada. Pues eso,
Mañana mismo, si os interesa, no tenéis más que ir por ahí. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.